desarrollarse también. Esto porque los recursos son escasos y tenemos que desarrollar los sectores que tengan precisamente más potencial. Dos, creo firmemente en la creación de políticas apropiadas para cada sector, puesto que no todos los sectores son similares. Hay que diferenciar aquello y trabajar con políticas diferenciadas. Sin embargo, un factor importantísimo es poner a disposición de dichos sectores capital fresco con plazos razonables y con intereses a bajo costo. Este último punto es imprescindible y precisamente necesitamos de la participación de los sectores financieros privados, una situación que en el proyecto de ley no está contemplada y que pido precisamente se lo ponga en consideración. Sabemos que la banca privada ha tenido grandes ganancias en estos últimos años y que bueno, que esta riqueza se lo pueda redistribuir precisamente beneficiando a los sectores productivos, a los agricultores, a los ganaderos, a los productores de pitahaya en mi provincia, a los productores de cacao, que necesitan precisamente esos recursos frescos para dinamizar precisamente sus negocios. En este orden de ideas resulta como una mesa con solamente dos patas que no va a poder sostenerse, por lo que resulta imprescindible que se ponga este sustento financiero, es decir, que la banca privada asuma también esta corresponsabilidad en este proyecto de ley. En tal virtud, solicito incorporar en el proyecto que debería ser considerado como una política de Estado el que se entreguen créditos con tasas preferenciales por parte de las entidades financieras privadas a quienes empiecen o desarrollen sus emprendimientos productivos y cuya vigilancia del cumplimiento estará a cargo precisamente de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria. Por otra parte, dichas entidades deberán también reportar con una periodicidad a la Asamblea precisamente a qué sectores se han aportado estos créditos, estos beneficios y cuántos han sido los rubros con los que precisamente han apoyado estos diferentes sectores. Un segundo punto que me parece fundamental es sobre el no cobro de impuestos por los lapsos de tiempos propuestos en esta ley. A priori, el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, al ofrecer no cobrar impuestos a aquellas empresas que se creen o se asienten en el territorio ecuatoriano, suena prometedor. Sin embargo, tenemos también ahí algunos cuestionamientos. El proponer un régimen opuesto al que existe, esto es, empresas o compañías que están radicadas con anterioridad en el Ecuador y que están sujetas a varias contribuciones y a cargas impositivas que, por otra parte, son también las que han hecho patria al quedarse en nuestro país en los momentos difíciles, en los momentos también buenos de nuestra historia económica, pero tendrían que enfrentarse a nuevas empresas que no tienen obligación de tributar por espacios de tiempo de hasta 20 años. Esto obviamente crea una diferenciación que es hasta cierto punto injustificada. En ese sentido se estaría creando dos regímenes de compañías, unas sujetas a un mayor régimen impositivo y otras que no tienen ninguna obligación impositiva para con el Estado, lo que a la postre creará también inconvenientes para el mismo Estado en el tema de empleo, en el tema de competitividad con respecto a todos los actores económicos. Un tercer punto que me parece fundamental es con respecto a los incentivos dirigidos a las compañías nuevas que se asienten en cantones fronterizos o en zonas deprimidas. Anteriormente o en semanas pasadas debatimos y aprobamos una ley de frontera muy importante para el desarrollo de estos sectores de nuestro país. Nos parece positivo aquello. Sin embargo, debe considerarse también una excepción de impuestos habiendo una contraparte, es decir, que las nuevas empresas también pongan una contraparte. Y esto sería que la inversión se establezca en un plazo no mayor a 2 años, es decir, necesitamos reactivar la economía lo más pronto posible. Y poner un lapso de tiempo me parece que es fundamental para evaluar también este tipo de política. Que empleen trabajadores y profesionales o mano de obra calificada en no menos de un 80%, precisamente para constatar si el empleo está creciendo en estos sectores. También nos parece fundamental que sea de preferencia sobre industrias no existentes en el país, tales como las que están transformando productos, las que están trabajando en la producción de vidrio, las que están trabajando con productos petroquímicos y otras de similar naturaleza, a fin de no crear competencias o competencia desleal a otras compañías que precisamente ya están asentadas y que son existentes en nuestro país.
Otro punto que me parece fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con la norma de prudencia financiera. Antes de empezar con este punto de análisis es necesario advertir que la presente ley, en lo pertinente a la remisión de intereses, multas y costas, pero sobre todo en las excepciones en el cobro de impuestos, hasta cierto punto atenta contra el principio de estabilidad financiera en el tiempo para el Estado. Esto pensando a futuro. Por otra parte, que yo sepa, en ningún país del mundo se construye un Estado con finanzas sanas si no se cobra impuestos. Porque de lo contrario, ¿cómo se sostiene el Estado? Es decir, aquí en la China y en la Cochichina se cobran impuestos. El que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Esa es la lógica básica. En este sentido, hago notar a quienes proponen aumentar el lapso de tiempo de no pagar tributos, que representaría una camisa de fuerza para gobiernos futuros, que ante situaciones difíciles de la caja fiscal pueden verse obligados a solicitar tributos, inclusive a las mismas empresas de las que estamos hablando en esta ley, ocasionando dos posibles situaciones: el rompimiento de la seguridad jurídica y dos, una camisa de fuerza que terminaría en una crisis para el mismo Estado, generando problemas sociales, protestas, falta de gobernabilidad. Y eso no lo podemos permitir. Por lo expuesto, estoy de acuerdo con las reglas de prudencia fiscal si cumplen con los siguientes parámetros: que no se constituyan una camisa de fuerza que impida el ejercicio de este o a posteriores gobiernos, que no implique la violación de los derechos constitucionales, que no implique la falta de operatividad del Estado frente a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos, que no implique el favorecimiento de ciertos sectores en lugar de aplicar políticas que favorezcan a las grandes mayorías sin descuidar los grupos de atención prioritaria. Es positivo todos los esfuerzos que se pueden hacer desde diferentes sectores para lograr el crecimiento de empleo, mayores niveles de productividad, sin descuidar los equilibrios financieros. Sin embargo, este esfuerzo no puede solo venir o ser soportado por el Estado. Por el contrario, creo firmemente que debe colaborar e intervenir activamente todos los sectores, tanto el productivo, el financiero, el público y el privado, con el fin de que se repartan todas las cargas de forma equitativa y posteriormente también los beneficios. El no cobrar impuestos per se no es que crea un sinnúmero de empleos al siguiente día. Necesitamos medidas que tienen que acompañar precisamente esta medida, mecanismos de regulación y control a fin de constatar la no degradación de las condiciones laborales de nuestros compatriotas ecuatorianos. Las empresas que se benefician de estos incentivos deben, tal y como lo indica el nombre de la ley, atraer inversión extranjera, es decir, deben ingresar capitales extranjeros, no dedicarse solo a la repatriación de capitales. Debe también evitarse a toda costa que ciertos sectores de los autodenominados deudores de buena fe se sigan beneficiando injustificadamente frente a su continuo incumplimiento, perjudicando de esta manera a quienes sí están también pagando puntualmente las deudas. Resulta, compatriotas, compañeros legisladores, le queda un minuto, asambleísta, fundamental que la Junta de Política Monetaria y Financiera, conjuntamente con los órganos de control correspondientes, realicen los estudios necesarios a fin de reducir las tasas de interés de todos los segmentos de crédito y especialmente de los relacionados con el apoyo a la producción. Con esto estaremos ganando todos, estarán ganando nuestros agricultores, nuestros ganaderos y precisamente podremos dinamizar la economía. Muchas gracias.